Buenas tardes a todos desde Cognitios, donde tu aprendizaje importa. Por favor, compartan estos videos en sus redes sociales para difundir la información. Hoy estaremos hablando un poco sobre las vías de señalización implicadas en los efectos inotrópicos positivos de los agonistas de los receptores beta-1 adrenérgicos cardíacos. La actividad cardíaca de por sí es una actividad automática, queremos aclarar eso antes, es decir, la contractilidad cardíaca no depende de factores extrínsecos, eso se llama automatismo cardíaco, pero hay diversas sustancias endógenas y exógenas, endógenas como la adrenalina y la noradrenalina, y exógenas como los fármacos inotrópicos positivos. Estamos hablando de digoxina, estamos hablando de teofilina, estamos hablando de dobutamina, entre otros, que actúan o que intervienen en los mecanismos de señalización cardiovascular para aumentar la contractilidad de la fibra cardíaca. Como estábamos explicando en videos anteriores, cuando hablamos de contractilidad, hablamos de disminución de la longitud de la fibra, pero un aumento de la presión intraventricular. Cuando hablamos de relajación, hablamos entonces de una disminución de la presión, pero con un aumento de la longitud de la fibra. Entonces, cuando la adrenalina, supongamos entonces que ocurre un momento en donde la persona se encuentra estresada, donde hay un evento de emergencia, en donde hay una masiva liberación de noradrenalina y adrenalina, esta adrenalina y noradrenalina aumentan la actividad cardíaca a través de un proceso de señalización que ahorita explicaremos. Esas moléculas endógenas se unen a receptores específicos, que son los beta-1 adrenérgicos cardíacos, ubicados en la superficie de membrana, a través de una molécula transductora, en este caso la proteína G estimulante, y a través de su subunidad alfa, activan a una molécula denominada adenilato ciclasa, una proteína que también se ubica en la membrana, que se encarga de transformar el ATP en AMP cíclico. Este mediador, o segundo mensajero de importancia, activa a moléculas diana como la PKA. Entonces, ubiquémonos en dos fases. La fase de contracción. Esa fase de contracción es mediada porque la PKA fosforila, a diversas sustancias, como en este caso a diversas moléculas, como el canal tipo L, que es de superficie de membrana del miocardiocito, que permite entonces una entrada masiva de calcio. En la dinámica de la fisiología cardiovascular, la contractilidad es mediada por una salida de calcio estimulada por calcio. Entonces, ese calcio que entró una vez estimulada por la PKA a través de la fosforilación de esos canales tipo L, induce una entrada masiva de calcio al interior celular. Ese calcio actúa sobre el receptor de rianodina ubicado en el retículo sarcoplásmico del miocardiocito, permitiendo la salida mayor de calcio. Ese calcio que se encuentra en grandes cantidades en la fase de contracción, permite su unión al complejo troponina-tropomiosina, específicamente uniéndose a la troponina C. Esa troponina C desinhibe el complejo, permitiendo que la molécula de actina y miosina se unan, facilitando la contracción y aumentando la presión intraventricular. Como es un inotrópico positivo y como sabemos el ciclo cardíaco se acompaña de una fase de contracción y una fase de relajación, para que entonces el ciclo cardíaco se aumente, estas dos fases deben darse de manera rápida. ¿Cómo lo hace? Esa acumulación de segundos mensajeros como AMP cíclico y PKA fosforilan otras moléculas como la molécula de fosfolambán. La molécula de fosfolambán, al estar fosforilada, activa a una ATPasa de calcio que devuelve esa molécula de calcio al interior del retículo sarcoplásmico, y en la superficie de membrana hay otras bombas de calcio dependientes de ATP, que permiten la salida de calcio. ¿Y qué ocurre también? La PKA fosforila a la troponina I para que genere dos efectos. Uno, disminuye la sensibilidad de la troponina C al calcio y acelera la velocidad de disociación del complejo troponina-tropomiosina, permitiendo entonces que la molécula de actina se desliguen, y que la fibra cardíaca se relaje. Entonces, estas moléculas permiten tanto acelerar la primera fase o fase de aumento de presión o fase de contracción, y también aceleran la fase de relajación, que forman parte de lo que es el ciclo cardíaco. Esto es de verdad de mucha importancia, porque hay ciertas situaciones o condiciones en donde esta señalización se encuentra alterada, ya sea
o por disminución de la sensibilidad de los receptores adrenérgicos a sus sustancias, o por una sobresensibilidad de estos receptores, permitiendo que esta cascada de señalización se sobreestimule y traiga como consecuencia la sobreexcitación, que trae resultados clínicos como la taquicardia sostenida y el aumento del gasto cardíaco por encima de lo normal, que clínicamente son de relevancia. ¿Okay? Espero les haya quedado claro el mecanismo o la vía de señalización implicada en este proceso. Escríbanos, comenten y difundan. Nos vemos en una próxima edición.